Javier se despertó con el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe. Un estruendo que reverberó por todo el apartamento en el centro de Madrid. Su novia, Elena, había recogido sus cosas durante la noche y se marchaba sin una palabra. Dejando solo una nota en la mesa de la cocina: no puedo más con tus dudas. Aquel abandono lo catapultó a un abismo de confusión que lo llevó, meses después, a descubrir una verdad que había reprimido toda su vida: su atracción por los hombres. Culminando en una boda con Mateo, el hombre que lo salvó de sí mismo. Pero Elena apareció en la ceremonia, desatando un caos que nadie esperaba en los primeros minutos de aquel día fatídico. Javier se levantó tambaleante, el corazón latiéndole con fuerza mientras leía la nota una y otra vez. ¿Dudas? ¿Cuáles dudas? Elena y él habían estado juntos por 4 años. Desde la universidad. Planeando un futuro en común: matrimonio, hijos, una casa en las afueras de la capital. Pero en el fondo, Javier sabía que algo no encajaba. Las noches en que se quedaba despierto, mirando el techo, preguntándose por qué no sentía esa pasión que todos describían. Ahora, solo en el apartamento vacío, el silencio era ensordecedor. Llamó a Elena, pero el teléfono iba directo al buzón. Por favor, vuelve, murmuró para sí mismo. Pero una parte de él sentía un alivio inexplicable. Como si una carga invisible se hubiera levantado, Javier decidió no quedarse en casa. Salió a las calles de Madrid, donde el sol de primavera iluminaba la Gran Vía con su bullicio habitual. Caminó sin rumbo, pasando por cafeterías llenas de parejas riendo, familias paseando. Cada imagen le recordaba lo que acababa de perder. Se sentó en un banco en el Parque del Retiro, observando a los remeros en el estanque. Fue allí donde su mente comenzó a desentrañar los hilos de su confusión. Recordó las miradas fugaces en el gimnasio, las conversaciones profundas con amigos varones que lo hacían sentir vivo de una manera que Elena nunca había logrado. ¿Era eso? ¿Podía ser? Negó con la cabeza, avergonzado. En España, a pesar de los avances, la sociedad aún juzgaba. ¿Y su familia? Conservadora de un pueblo en Andalucía. Lo destrozaría si supieran. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier evitó a sus amigos. Se sumergió en el trabajo como arquitecto en una firma de la ciudad. Pero las noches eran peores: soñaba con Elena, con discusiones que nunca tuvieron. Y despertaba sudando, con una ansiedad que lo ahogaba. Finalmente, decidió buscar ayuda. Encontró un grupo de apoyo online para personas cuestionando su sexualidad. Al principio, solo leía, luego participó anónimamente. Me siento perdido, escribió una noche. Las respuestas llegaron: empatía, historias similares. Uno de los miembros, Mateo, un profesor de historia de 30 años, le envió un mensaje privado: no estás solo. Si quieres hablar, estoy aquí. Javier dudó, pero respondió. Sus conversaciones se extendieron por horas, revelando capas de sí mismo que nunca había explorado. Mateo vivía en Barcelona, pero visitaba Madrid a menudo por conferencias. Acordaron encontrarse en una cafetería neutral, lejos de conocidos. Javier llegó nervioso, con las manos temblando. Mateo era alto, con cabello negro y una barba ligera que le daba un aire intelectual. Sonrió al verlo.
Y Javier sintió un cosquilleo que no podía ignorar. Hablaron de todo, de la ruptura con Elena. De las presiones familiares. De la sociedad española que, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en los rincones más tradicionales. Mi familia me rechazó cuando salí del armario a los 20. Confesó Mateo. Pero encontré mi camino. Tú también lo harás. Aquella tarde, Javier se sintió visto por primera vez en años, las reuniones se hicieron frecuentes. Javier comenzó a cuestionar todo, su educación católica estricta. Las expectativas de su padre. Un militar retirado que soñaba con nietos. Un hombre de verdad se casa con una mujer buena. Le había dicho una vez. Ahora, cada llamada con Mateo era un bálsamo. Pero también un conflicto. ¿Traicionaba a Elena? ¿A sí mismo? Una noche. Después de una cena en un restaurante discreto. Mateo lo besó. Javier se apartó al principio. Aterrorizado. Pero luego cedió. Fue como si un dique se rompiera, emociones reprimidas fluyeron. Y por primera vez, se sintió completo. Pero al volver a casa, el pánico lo invadió. ¿Qué diría su madre? ¿Devota de la Virgen? Sus amigos, que lo veían como el chico perfecto, la relación con Mateo creció en secreto. Javier viajaba a Barcelona los fines de semana, inventando excusas de trabajo. En aquellos momentos, se sentía libre, paseos por la Sagrada Familia. Discusiones sobre arte y política. Mateo lo animaba a ser honesto consigo mismo. La sociedad cambia. Pero tú tienes que cambiar primero. Le decía. Sin embargo, el secreto pesaba. Javier perdió peso. Dormía poco. Finalmente, decidió contárselo a su mejor amigo. Carlos. Soy gay. Soltó una tarde en un bar. Carlos lo miró atónito. Luego sonrió. Lo sospechaba. Amigo. Me alegro por ti. Aquel apoyo fue un alivio. Pero no calmó la tormenta interna. ¿Y su familia? El conflicto moral lo carcomía, era egoísta perseguir su felicidad a costa de herir a otros, meses después. Javier y Mateo decidieron mudarse juntos a Madrid. Javier dejó su apartamento, simbolizando un nuevo comienzo. Pero el anuncio a su familia fue devastador. Llamó a sus padres un domingo. Tengo algo que decirles. Empezó. Su madre lloró. Su padre colgó el teléfono. No eres mi hijo, le dijo en un mensaje posterior. El rechazo fue un puñetazo en el estómago. Javier se derrumbó en los brazos de Mateo, cuestionando si valía la pena. He perdido todo por esto. Sollozó. Mateo lo consoló, has ganado tu libertad. Pero el precio era alto, aislamiento. Miradas de extraños. El miedo constante a la discriminación en el trabajo. España había legalizado el matrimonio gay en 2005. Pero en los círculos conservadores, aún era tabú, la tensión aumentaba. Javier recibió llamadas anónimas. Probablemente de parientes lejanos. ¿Pecador? ¿Decían? En el trabajo. Rumores circulaban. Un colega lo confrontó, no me molesta. ¿Pero por qué no lo dijiste antes? Javier se sintió traicionado por su propio silencio pasado. Mientras tanto,
Mateo enfrentaba sus propios demonios, un exnovio manipulador que reapareció, amenazando con revelar detalles íntimos. Si no vuelves, lo cuento todo. Le escribió. Mateo lo bloqueó. Pero el estrés lo hizo distante. Javier se preguntó si su relación resistiría. En una discusión acalorada. Gritaron verdades dolorosas: «Tú me empujaste a esto», acusó Javier. «Yo te ayudé a ser tú mismo», replicó Mateo. Se reconciliaron. Pero las grietas eran visibles. El compromiso llegó inesperadamente. En una cena romántica en el techo de un hotel con vistas al Palacio Real, Mateo se arrodilló. «Cásate conmigo, Javier. Construyamos un futuro sin miedos». Javier, con lágrimas en los ojos, aceptó. Fue un momento de euforia, pero también de terror. Planear la boda significaba confrontar a la familia de nuevo. Javier invitó a sus padres por correo, sin esperar respuesta. Su madre llamó: «Vendré». Pero tu padre no. Era un paso. Pero dolía. Mateo, por su parte, tenía el apoyo de su hermana. Pero recordaba el rechazo inicial de sus propios padres. Ahora reconciliados a medias, los preparativos fueron un campo minado. Elegir el lugar, una finca en las afueras de Madrid. Discreta pero elegante. Invitaciones, solo amigos cercanos y colegas progresistas. Javier evitó a los conservadores de su círculo. Pero el conflicto interno no cesaba. Soñaba con Elena, imaginando qué habría pasado si no lo hubiera dejado. ¿Habría reprimido su verdadera identidad por siempre? ¿La culpa lo atormentaba? ¿Había usado a Elena como escudo? Recordaba sus peleas. Cómo él evitaba la intimidad, culpándola a ella. Ahora entendía que era su propia negación. Pero el daño estaba hecho. Las semanas previas a la boda fueron tensas. Javier recibió una carta de su padre: «No apruebo esto. Es contra natura». Quemó la carta. Pero las palabras ardían en su mente. En el trabajo, un ascenso se retrasó, sospechaba discriminación sutil. En España somos tolerantes. Pero no todos, le dijo un amigo. Mateo, meanwhile, lidiaba con presiones en su escuela, padres conservadores quejándose de un profesor gay. Podría perder mi empleo, confesó una noche. Javier lo abrazó: «Lucharemos juntos». Pero el miedo a la ruina financiera y social los unía y dividía a partes iguales. Un día, Javier se topó con Elena en un café. No se habían visto desde la ruptura. Ella estaba con un nuevo novio. Radiante. «Javier, ¿cómo estás?», preguntó con genuina sorpresa. Él tartamudeó: «Bien». Comprometido. Elena sonrió: «Me alegro. Mereces ser feliz». Pero en sus ojos, Javier vio dolor. Más tarde, le contó a Mateo: «Siento que la traicioné». Mateo suspiró: «No la traicionaste, no eras honesto contigo mismo». Aquel encuentro reavivó dudas: ¿era su orientación una elección o innata? La sociedad española debatía eso en foros. Con opiniones divididas entre progresistas y tradicionalistas, la boda se acercaba. Javier y Mateo asistieron a terapia de pareja, explorando sus inseguridades. «Temo que me dejes como Elena», admitió Javier. «Temo no ser suficiente para ti».
respondió Mateo. El terapeuta les recordó, el amor requiere sacrificios. Pero los sacrificios acumulados pesaban, Javier perdió contacto con primos. Mateo con viejos amigos. En una cena familiar improvisada. La madre de Javier llegó sola. Intento entender. Dijo. Lloraron juntos. Un atisbo de reconciliación. Pero al partir. Advirtió, la sociedad no perdona fácilmente el día antes de la boda. Una tormenta metafórica azotó. Mateo recibió un email anónimo con fotos antiguas de su ex. Insinuando infidelidad. Es una trampa. Dijo Javier. Pero la semilla de la duda germinó. Discutieron, ¿me ocultas algo? Mateo juró inocencia. Pero el daño estaba hecho. Javier pasó la noche solo en un hotel. Cuestionando todo. ¿Valía la pena el dolor? Al amanecer. Decidió, sí. Llamó a Mateo, te amo. Vamos adelante. Se reconciliaron con un abrazo. Pero la fragilidad era palpable, la ceremonia comenzó bajo un sol radiante en la finca. Amigos y familiares selectos se reunieron. La madre de Javier estaba allí. Tensa pero presente. Mateo esperaba en el altar. Guapo en su traje. Javier caminó por el pasillo. El corazón latiéndole con fuerza. El oficiante empezó, queridos amigos. Entonces, la puerta se abrió con estrépito. Elena entró. Vestida de negro. Con expresión de furia. ¡Deténganlo! Gritó. Todos se volvieron. Javier palideció, ¿Elena? ¿Qué haces aquí? Ella avanzó, no puedes casarte. Javier. No después de lo que me hiciste. El caos estalló, murmullos. Confusiones. Mateo miró a Javier, ¿qué significa esto? La interrupción fue un terremoto. Elena se plantó frente al altar, me abandonaste por esto. ¿Verdad? Pero no lo sabes todo. Javier. Aturdido. La sacó a un lado. Elena. Por favor. Vete. Pero ella insistió, estaba embarazada cuando te dejé. Perdí al bebé por el estrés. Javier se tambaleó, ¿qué? Era una revelación devastadora. Nunca lo supo. La culpa lo invadió como una ola. ¿Su confusión había causado eso? Mateo se acercó, Javier. Es verdad. La boda se suspendió temporalmente. Invitados susurrando. En una habitación aparte. Elena explicó, no te lo dije porque sabía que no eras feliz conmigo. Pero ver tu invitación. Me dolió. Javier lloró, lo siento tanto. Pero el daño era irreversible. El escándalo se extendió como fuego. Invitados cuchicheaban. Algunos se marcharon. La madre de Javier. Horrorizada. ¿Confrontó a su hijo, un hijo? ¿Y no lo sabías? Javier negó con la cabeza. Abrumado. Mateo. Herido. Se alejó, necesito espacio. Aquella noche. La boda cancelada. Javier se quedó solo en la finca. Reflexionando sobre sus decisiones. Elena se había ido. Dejando una bomba emocional. ¿Era venganza? ¿Dolor genuino? Javier se cuestionó, ¿había sido egoísta al no confrontar su identidad antes?
El precio, un posible hijo perdido. Una relación rota, los días post-boda fueron un infierno. Javier intentó contactar a Mateo. Pero él no respondía. Lo arruiné todo, pensó. Finalmente. Mateo llamó, necesito tiempo para procesar. Elena. Eso cambia cosas. Javier suplicó, fue antes de nosotros. Pero Mateo replicó, es sobre honestidad. Hubieras cambiado si supieras. El conflicto moral escalaba, ¿debía Javier haber permanecido con Elena por obligación? En España, debates sobre paternidad y orientación sexual llenaban las noticias. Pero para Javier era personal. Su terapeuta le dijo, tus elecciones definen tu ética. Pero ¿cuál era la correcta? Javier buscó a Elena. Se encontraron en un parque. El mismo donde todo empezó. ¿Por qué ahora? Preguntó. Ella confesó, vi la invitación en redes. Me rompió. Quería que supieras el costo. Javier admitió, fui cobarde. Reprimí quién soy. Lloraron. Cerrando un capítulo. Pero el daño a Mateo persistía. Javier decidió luchar, viajó a Barcelona. Confrontándolo. Te amo. No dejes que el pasado nos destruya. Mateo. Con ojos cansados. Cedió, está bien. Pero prometamos transparencia. Se reconciliaron. Pero con cicatrices, la familia de Javier se dividió. Su madre me dio con el padre, es nuestro hijo. El padre. Reacio. Llamó, no lo apruebo. Pero no te pierdo. Era un progreso frágil. En el trabajo. Javier enfrentó repercusiones, un cliente conservador se retiró. La sociedad juzga. Pensó. Mateo perdió un ascenso en la escuela por rumores. El precio social era alto, aislamiento. Estrés. Pero también hubo apoyo, amigos organizaron una cena. Celebrando su resiliencia. Sois valientes. Dijeron. Javier se sintió empoderado. Pero exhausto meses después. Replanearon la boda. Más íntima. Invitaron solo a aliados. Elena. Sorprendentemente. Envió una carta, sé feliz. Lo mereces. Javier la guardó. Un símbolo de cierre. Pero las dudas persistían, ¿había traicionado valores morales? En terapia. Exploraron, la autenticidad vs. Obligación. Javier concluyó, elegí ser yo. Pero pagué caro. La ceremonia fue simple. Emotiva. Intercambiaron votos, a pesar de todo. ¿Te elijo? Beso. Aplausos. Pero en el fondo. Javier sabía que la paz era temporal, la vida post-boda trajo nuevos desafíos. Javier y Mateo adoptaron un perro. Simbolizando familia. Pero presiones externas, un artículo en un periódico local sobre bodas gay en crisis. Citando casos como el suyo. Anónimos. Pero dolía. Javier se involucró en activismo LGBT. Hablando en eventos. La sociedad debe cambiar. Decía. Mateo lo apoyaba. Pero temía exposición. Un día. Un estudiante lo confrontó, ¿es verdad que es gay? Mateo respondió, sí. Y soy un buen profesor.
El chico sonrió, genial. Un pequeño triunfo. Pero los grandes costos permanecían, salud mental frágil. Relaciones tensas. Un conflicto final surgió cuando el padre de Javier enfermó. Javier viajó a Andalucía. En el hospital. El padre murmuró, perdóname. Javier lloró, yo también. La reconciliación fue agridulce. Costando años de dolor. De vuelta. Mateo propuso terapia familiar. Para sanar. Javier accedió. Pero el proceso reveló más heridas, resentimientos ocultos. Tu elección me dolió. Dijo la madre. Javier replicó, mi identidad no es elección. El debate ético, naturaleza vs. ¿Crianza? Deber vs. ¿Deseo? La vida se estabilizó. Pero las cicatrices definían su realidad. Javier ascendió en el trabajo. Probando resiliencia. Mateo publicó un libro sobre historia LGBT en España. Ganando reconocimiento. Celebraron aniversarios discretos. Pero siempre con la sombra del pasado. Un día. Javier encontró una foto vieja con Elena. Reflexionó, ¿y sí? Pero descartó, elegí correctamente. Sin embargo, el costo, amigos perdidos. Familia fracturada. Autoestima dañada. Valió la pena, la sociedad española evolucionaba, más derechos. Menos prejuicios. Pero en pueblos como el de Javier. El cambio era lento. Visitaron a la familia. Enfrentando miradas. Somos felices. ¿Decían? El padre. Ahora tolerante. Jugaba ajedrez con Mateo. Progreso. Pero ganado con sangre y lágrimas. Javier se involucró en mentoría para jóvenes LGBT. Compartiendo su historia. Las decisiones duelen. ¿Pero liberan? Un chico le dijo, gracias a ti. Salí del armario. Impacto positivo. Contrarrestando el dolor, los años pasaron. Javier y Mateo consideraron adopción. Pero dudas, somos estables. El proceso reveló más conflictos, burocracia discriminadora. En España es legal. Pero no fácil. Les dijeron. Lucharon. Ganando. Adoptaron a un niño. Completando su familia. Pero el precio, escrutinio público. Miedos parentales. ¿Lo protegeremos de los prejuicios? Sí. Juraron. La vida era un equilibrio precario entre alegría y sacrificio, finalmente. En una reflexión nocturna. Javier se preguntó, ¿fue correcto priorizar mi identidad sobre las expectativas sociales? La respuesta ambigua. La historia de Javier y Mateo era de amor. Pero también de traiciones autoimpuestas. Daños colaterales y despertares dolorosos. ¿Es ético perseguir la autenticidad a cualquier costo? ¿O debe uno sacrificar por el bien mayor?